Hay una oscuridad que es diferente a la noche, una negrura que no desaparece cuando sale el sol, porque no está fuera de nosotros, sino adentro, en los rincones más profundos y secretos del alma humana, donde escondemos aquello que no queremos que nadie vea, ni siquiera nosotros mismos, y es en esa oscuridad donde crece un tipo de mal que tiene el poder de anular la sangre más preciosa que jamás se ha derramado en la historia del universo, la sangre de un Dios que se hizo hombre para salvarnos. Puede parecer imposible, puede parecer una contradicción decir que existe un límite para el amor de Dios, porque siempre hemos escuchado que su misericordia es infinita, que es un océano sin orillas, que es capaz de ahogar cualquier culpa y cualquier error, y eso es verdad. Es la verdad más grande que existe, pero hay una condición, una sola condición, que es necesaria para que ese océano nos limpie, y es que nosotros permitamos que el agua nos toque. Existe una puerta en el corazón de cada ser humano, una puerta sólida, fuerte, impenetrable desde afuera, que solo tiene una manija, y esa manija está por dentro, únicamente por dentro, de tal manera que ni siquiera el Creador del universo, con todo su poder y su gloria, se atreve a derribarla si el que habita la casa no decide girar el pomo y abrir. Y es precisamente de esto de lo que tenemos que hablar hoy, con una urgencia que te helará la sangre, porque hay 6 formas, 6 actitudes, 6 pecados específicos que actúan como cerrojos, oxidados en esa puerta, manteniéndola cerrada contra el Espíritu Santo para siempre. Usted podría pensar que esto es una exageración de predicadores antiguos para asustar a la gente, pero no es así, porque quien nos advirtió sobre esto no fue un teólogo amargado ni un profeta del desastre, sino el mismo Jesús, la misma misericordia encarnada, quien nos dijo con una claridad que no deja lugar a dudas que todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, pero que la blasfemia contra él, Espíritu Santo, no tendrá perdón jamás, ni en este siglo ni en el venidero. Y para que entendiéramos la magnitud de esta tragedia, para que no pensáramos que esto es solo teoría, Dios permitió que una humilde monja polaca, Santa Faustina Kowalska, viera con sus propios ojos la realidad espiritual de las almas que cometen este error fatal. Y lo que ella vio no fue un Dios enojado lanzando rayos, sino algo mucho más triste y aterrador. Vio a Jesús llorando, vio al amor mendigando amor, vio a la luz, tratando de entrar en grietas que las mismas almas tapaban con barro y piedras. Ella vio que el infierno no está lleno de personas que Dios odia, sino de personas que se odiaron a sí mismas lo suficiente como para rechazar el único remedio que podía curarlas, personas que se aferraron a su enfermedad con tal obstinación que el médico divino no pudo hacer nada más que respetar su trágica decisión final. Y usted necesita saber esto, necesita escucharlo con el corazón abierto, porque el peligro de estos pecados es que no parecen monstruosos al principio, no se presentan con cuernos y olor a azufre, sino que llegan disfrazados de lógica, de cansancio, de orgullo herido, de justificaciones razonables que nos contamos a nosotros mismos frente al espejo. Estos pecados son venenos lentos, toxinas que se acumulan en el organismo espiritual gota a gota, día tras día, año tras año, mientras seguimos yendo a misa, mientras seguimos rezando oraciones mecánicas, mientras seguimos aparentando ser buenos cristianos ante los ojos de nuestros vecinos y familiares, pero por dentro, en lo secreto, el corazón se va convirtiendo en piedra, se va volviendo insensible, frío, incapaz de sentir el toque suave de la gracia.
Hoy vamos a arrancar las máscaras de estos 6 enemigos mortales. Vamos a exponerlos a la luz para que usted pueda ver si alguno de ellos se ha escondido debajo de su cama o dentro de su armario espiritual. Y le pido, por el amor que le tiene a su propia alma y a su destino eterno, que no apague este mensaje, que no busque distraerse con otra cosa, porque tal vez esta sea la llamada que usted estaba necesitando para despertar antes de que el sueño se convierta en muerte. Santa Faustina, esa secretaria de la Divina Misericordia, escribió páginas enteras en su diario sobre el dolor de Jesús ante la dureza del corazón humano. Y ella nos enseñó que el primer paso para curarse es reconocer que estamos enfermos. Así que vamos a caminar juntos por este valle de sombras, no para quedarnos en él, sino para encontrar la salida hacia la luz, examinando uno por uno estos 6 pecados contra el Espíritu Santo. El primero de estos pecados es la presunción de la misericordia de Dios, y es quizás el más común en nuestros tiempos modernos, una época donde hemos eliminado la palabra pecado de nuestro vocabulario y la hemos reemplazado por error, por debilidad o por circunstancias. Y este pecado consiste en una confianza falsa, una seguridad arrogante que nos lleva a pensar que podemos pecar libremente, que podemos vivir como paganos, que podemos ignorar los mandamientos y pisotear la moral, porque al final de cuentas, Dios es bueno y Dios perdona a todos. Es la actitud de quien dice, mañana me confesaré, así que hoy voy a disfrutar de este vicio, hoy voy a cometer este adulterio, hoy voy a robar este dinero, hoy voy a mentir para salirme con la mía. Total, tengo un Dios que es como un cajero automático de perdones, siempre disponible, siempre listo para borrar mi cuenta sin pedirme nada a cambio. Pero esto es una trampa mortal, es una burla directa al sacrificio de Cristo en la cruz, porque transforma la sangre redentora en una excusa para la inmundicia. Santa Faustina vio cómo esta actitud ofende profundamente al corazón de Jesús, porque no es confianza filial, es manipulación, es tratar a Dios como si fuera un tonto al que podemos engañar con un arrepentimiento fingido en el último minuto. Y el problema es que quien vive así, quien se acostumbra a pecar contando con el perdón seguro, está matando en su interior la capacidad de arrepentirse de verdad. Está cauterizando su conciencia hasta que llega un punto en que ya no distingue el bien del mal. Y cuando llega el momento de la muerte, ese momento que nadie puede predecir, el alma está tan deformada por la presunción que no puede realizar el acto de humildad necesario para pedir perdón. Imagine a un hombre que camina por el borde de un precipicio diciendo que no importa si se cae porque hay una red abajo. Y tanto juega en el borde, tanto se burla de la gravedad, que cuando finalmente resbala, cae en un lugar donde no había red, no porque la red no existiera, sino porque él se lanzó en una zona donde su soberbia lo llevó, lejos de la seguridad que Dios ofrece a los humildes, y es que la misericordia de Dios es para levantar al caído, no para animar al que quiere seguir cayendo, es para el que lucha contra el pecado, no para el que hace las paces con él y lo invita a cenar a su mesa todos los días. Usted debe preguntarse con total honestidad si ha caído en esta trampa, si alguna vez ha cometido un pecado pensando deliberadamente que luego lo arreglaría en el confesionario, porque esa planificación fría, ese cálculo matemático de la gracia, es lo que endurece el corazón y lo prepara para el rechazo final del Espíritu Santo, convirtiendo la medicina en veneno y la esperanza en condena. Pero si la presunción es creer que nos salvamos sin mérito y sin esfuerzo, el segundo pecado es su gemelo oscuro y opuesto, la desesperación de la salvación, y este es un abismo profundo y frío donde el alma cae convencida de que su maldad es más grande que la bondad de Dios.
un lugar terrible donde la persona cree que ya no hay remedio, que ha ido demasiado lejos, que ha hecho cosas tan horribles que ni siquiera la sangre de Cristo puede limpiarlas. Este es el pecado de Judas Iscariote, quien después de traicionar a su maestro, reconoció su culpa, sintió remordimiento, pero en lugar de correr hacia la misericordia, corrió hacia la desesperación y se quitó la vida, mientras que Pedro, que también negó al Señor, que también le falló en el momento crucial, tuvo la humildad de creer que el amor de Jesús era más grande que su traición y se dejó perdonar. Y esa es la diferencia fundamental entre el cielo y el infierno, no la ausencia de pecado, sino la presencia de esperanza. Santa Faustina nos dice que el diablo es un experto en este pecado. Primero, nos tienta minimizando el pecado, diciéndonos que no es para tanto, que todo el mundo lo hace, pero apenas caemos, cambia su estrategia y se convierte en el acusador implacable, magnificando nuestra culpa, gritándonos al oído que somos basura, que Dios está asqueado de nosotros, que no tenemos derecho a volver a la iglesia, que somos hipócritas y que el cielo está cerrado para gente como nosotros. Y si escuchamos esa voz, si le damos crédito a la mentira de que nuestro pecado es omnipotente y vence a Dios, estamos insultando al Espíritu Santo, porque estamos diciendo que Dios no es todopoderoso, estamos diciendo que nuestra miseria es más fuerte que su misericordia, y eso es una blasfemia terrible que cierra la puerta del perdón, no porque Dios no quiera perdonar, sino porque nosotros decidimos que no podemos ser perdonados. Hay muchas almas hoy en día que viven en esta desesperación silenciosa, personas que arrastran culpas de abortos pasados, de traiciones familiares, de crímenes ocultos, de vicios inconfesables, y que han decidido que su destino es el infierno, y por lo tanto se entregan al pecado con desenfreno, pensando que si ya están condenados, mejor disfrutar lo poco que les queda en esta vida. Pero Santa Faustina nos grita desde el cielo que eso es mentira, que incluso si nuestros pecados fueran tan negros como la noche, la misericordia divina es capaz de volverlos blancos como la nieve, si tan solo confiamos, si tan solo damos un pequeño paso hacia Jesús. El tercer pecado contra el Espíritu Santo es la resistencia a la verdad conocida, y este es un pecado de pura malicia. Un pecado que se comete no por ignorancia, no por debilidad, sino con los ojos bien abiertos y la mente clara. Es la actitud de quien conoce la verdad de Dios, conoce los dogmas de la fe, entiende lo que la Iglesia enseña, pero decide rechazarlo porque esa verdad interfiere con sus planes, con su comodidad o con su orgullo intelectual. Es lo que hacían los fariseos en tiempos de Jesús. Ellos veían los milagros, veían a los ciegos ver, a los cojos andar, a los muertos resucitar. Sabían en su interior que eso solo podía venir de Dios, pero decían que era obra del demonio porque aceptar a Jesús significaba perder su poder, su estatus y tener que cambiar sus vidas. Y hoy vemos este pecado repetirse en aquellos que atacan a la Iglesia no porque crean que es falsa, sino porque odian su verdad moral. Vemos católicos que escogen qué creer y qué no creer, como si estuvieran en un supermercado eligiendo frutas. Dicen sí a la justicia social, pero no a la santidad de la vida. Dicen sí a la liturgia, pero no a la moral sexual, o viceversa. Y cuando se les confronta con la verdad del Evangelio, se ponen rígidos, se vuelven agresivos y cierran sus oídos, no porque no entiendan, sino porque no quieren obedecer, porque han erigido un ídolo en su corazón que se llama mi propia opinión, y lo adoran por encima de la palabra de Dios. Santa Faustina vio que esta resistencia obstinada crea una costra alrededor del alma, una armadura de soberbia que impide que la luz del Espíritu Santo penetre, porque el Espíritu
es el Espíritu de la verdad. Y si rechazamos la verdad voluntariamente, estamos rechazando a la persona misma del Espíritu Santo, le estamos diciendo, vete, no te quiero aquí, prefiero mi mentira cómoda a tu verdad exigente. Y Dios, que es un caballero y respeta nuestra libertad hasta las últimas consecuencias, se retira y nos deja en la oscuridad que hemos elegido. Piense usted cuántas veces ha sentido el aguijón de la conciencia diciéndole que algo está mal, que esa relación no es bendecida, que ese negocio es sucio, que ese rencor debe ser perdonado, y sin embargo ha buscado argumentos, ha buscado libros, videos o amigos que le den la razón para seguir en el error. Eso es resistir a la verdad conocida. Y es un camino peligroso que lleva a un endurecimiento tal que al final la verdad ya no se reconoce, y el mal se llama bien, y el bien se llama mal. El cuarto pecado es la envidia de la gracia ajena, y este es un veneno sutil y destructivo que se disfraza muchas veces de celo por la justicia. Es el sentimiento amargo que surge cuando vemos que Dios bendice a otro, especialmente si ese otro nos parece menos digno, menos santo o menos trabajador que nosotros. Es la rabia de Caín al ver que la ofrenda de Abel era aceptada. Es la indignación del hermano mayor en la parábola del hijo pródigo al ver la fiesta que el padre hacía por el hermano, que había malgastado la herencia con prostitutas. Este pecado revela que en el fondo no amamos a Dios, sino que nos amamos a nosotros mismos y vemos a Dios como un jefe que debe pagarnos un salario. Y cuando vemos que Él regala su gracia libremente a quien quiere, nos sentimos estafados, nos sentimos con derecho a reclamar, y esa envidia espiritual corroe el alma porque va directamente contra la naturaleza del Espíritu Santo, que es don, que es regalo gratuito, que es generosidad pura, santa. Faustina nos advierte que este pecado es diabólico en su esencia, porque el diablo envidió la gloria de Dios y luego envidió la felicidad del hombre. Y quien tiene envidia de la gracia de su hermano se pone del lado del enemigo. Se convierte en un adversario del plan de Dios, deseando que el otro caiga, que el otro fracase, que el otro pierda la gracia para sentirse él superior. Y eso es matar el amor en el corazón, y donde no hay amor, no puede habitar el Espíritu Santo. ¿Alguna vez has sentido molestia al ver a un gran pecador convertirse y ser tratado con amor por la comunidad? ¿Ha pensado, ¿por qué a él le va tan bien si yo he rezado tanto y sigo sufriendo? Si esos pensamientos anidan en su mente, tenga cuidado, porque está cuestionando la libertad de Dios para amar, está tratando de imponer sus reglas a la misericordia divina, y está cerrando su propio corazón a recibir esa misma gracia, porque la medida con la que medimos a los demás es la medida con la que seremos medidos. El quinto pecado, y quizás el más definitivo, es la impenitencia final, que es el desenlace trágico de todos los anteriores. Es el momento en que el alma, enfrentada al instante supremo de la muerte, decide conscientemente y voluntariamente no arrepentirse, rechazar el perdón y mantenerse en su rebelión hasta el último suspiro. Es el no definitivo pronunciado ante el rostro de Cristo. Santa Faustina describe en su diario visiones estremecedoras de agonizantes por los que ella rezaba. Veía cómo Jesús se acercaba a ellos en sus últimos momentos, ofreciéndoles 1000 oportunidades, derramando gracias especiales para ablandar sus corazones, pero algunas almas se volvían hacia el otro lado, rechazaban la cruz, se aferraban a sus pecados con una terquedad espantosa, prefiriendo la oscuridad conocida a la luz que los invitaba. Esto destruye el mito de que Dios manda a la gente al infierno. Nadie va al infierno por accidente. Nadie va al infierno porque Dios se olvidó de él o porque tuvo mala suerte. El que se condena lo hace porque elige su pecado por encima de Dios, incluso cuando ve la eternidad abriéndose ante sus ojos.
es un misterio de iniquidad, un misterio de la libertad humana usada para su propia destrucción, y es la prueba de que el amor no puede forzarse, de que el cielo no puede ser una imposición para quien no quiere estar allí. Muchos viven pensando que se arrepentirán al final, pero olvidan que la muerte puede llegar como un ladrón en la noche, en un accidente de 1900 auto, en un infarto fulminante, y además olvidan que el arrepentimiento no es un sentimiento mágico que aparece de la nada, es un hábito del alma, y si uno se ha pasado la vida diciéndole no a Dios, es psicológicamente y espiritualmente casi imposible decir sí en el momento de mayor dolor y confusión, a menos que ocurra un milagro muy especial, un milagro que no podemos exigir ni presumir. La impenitencia final es morir como se vivió. Es la cristalización eterna de nuestra postura ante Dios. Por eso Santa Faustina nos urge a vivir cada día como si fuera el último, a mantener las cuentas claras con el cielo, a no irnos a dormir con un pecado mortal en el alma, porque no sabemos si despertaremos en este mundo o ante el tribunal divino, y jugarse la eternidad a una sola carta es la mayor locura que un ser humano puede cometer. Y finalmente, el sexto pecado contra el Espíritu Santo es la obstinación en el pecado, que va un paso más allá de la simple debilidad. Es la decisión firme y calculada de permanecer en una situación de pecado, es hacer del pecado un estilo de vida, una identidad, y no solo vivirlo, sino promoverlo, enseñarlo a otros, burlarse de la virtud y llamar a lo malo bueno, convirtiéndose en un agente de la oscuridad en el mundo. Es el pecado de quienes crean leyes contra la vida, de quienes corrompen a la inocencia de los niños con ideologías perversas, de quienes usan su poder e influencia para destruir la fe de los sencillos, de quienes escandalizan a los pequeños, sobre los cuales Jesús dijo que sería mejor que se ataran una piedra de molino al cuello y se arrojaran al mar, porque este pecado no solo mata el alma propia, sino que arrastra a otras al abismo, y eso es una ofensa directa al Espíritu Santo, que es el santificador de las almas. Santa Faustina vio que estas almas tienen una responsabilidad terrible, porque tendrán que responder no solo por sus propios actos, sino por cada alma que se perdió por su culpa, por cada persona que dejó de creer por su mal ejemplo, por cada niño que fue confundido por sus enseñanzas. Y la obstinación de estas personas es tan grande que se vuelven inmunes a cualquier corrección, se rodean de gente que les aplaude, crean burbujas donde su pecado es celebrado como virtud, y así se aíslan completamente de la voz de Dios. Si usted se encuentra en una situación donde sabe que está pecando pero dice, así soy yo y no voy a cambiar, o Dios me hizo así, o la iglesia está anticuada, tenga mucho miedo, porque esa obstinación es el cemento con el que se construye el muro que lo separará de Dios para siempre. Es la soberbia convertida en estado permanente, y contra eso ni siquiera la misericordia puede actuar, porque la misericordia requiere que uno reconozca su miseria. Estos 6 pecados, presunción, desesperación, resistencia a la verdad, envidia de la gracia, impenitencia y obstinación, son las 6 caras de un mismo dado, el dado del orgullo humano que se niega a doblar la rodilla ante su Creador. Y lo más triste es que todos ellos tienen remedio mientras hay vida. Ninguno es imperdonable en el sentido de que Dios no tenga el poder de perdonarlo. Son imperdonables solo porque la persona se niega a recibir el perdón. Es como alguien que se está muriendo de sed en medio de un lago de agua dulce, pero aprieta los labios con fuerza y se niega a tragar. El agua está ahí, la vida está ahí rodeándolo, acariciando su rostro, pero él muere de sed por su propia voluntad, y eso es lo que
Jesús le reveló a Santa Faustina con tanto dolor que su corazón está lleno de misericordia, que desea salvar a todos, incluso al pecador más grande, pero no puede salvar al que no quiere ser salvado. Ahora que usted conoce estos peligros, ahora que hemos puesto nombre y apellido a estas sombras, tiene una responsabilidad. No puede decir que no sabía, no puede alegar ignorancia ante el tribunal de Dios. La luz se ha encendido en la habitación y usted ha visto el estado de las cosas, y la pregunta que debe hacerse no es si Dios lo ama, porque la respuesta es sí, infinitamente. La pregunta es si usted ama a Dios lo suficiente como para dejar su pecado, como para romper su orgullo, como para confiar en Él más que en sus propios miedos o presunciones. Mire dentro de su corazón en este preciso momento, no mañana, no después, sino ahora mismo, mientras mis palabras resuenan en su mente. ¿Hay algún rincón oscuro donde usted le ha prohibido la entrada a Dios? ¿Hay algún pecado que usted acaricia en secreto? ¿Hay alguna verdad que usted está rechazando? ¿Hay alguna desesperanza que lo está paralizando? Si es así, no se asuste, no huya, porque el hecho de que usted esté sintiendo esa inquietud, ese pequeño dolor en el alma, es una señal maravillosa. Es la prueba de que el Espíritu Santo todavía le está hablando, de que la puerta todavía no está cerrada con llave, de que todavía hay tiempo. La voz que le dice, «Estás perdido», es la del enemigo, pero la voz que le dice, «Has pecado, pero te amo y quiero limpiarte», es la voz de Jesús. Esa voz suave y firme que Santa Faustina escuchó tantas veces. Esa voz que le dijo que cuanto más grande es la miseria de un alma, más derecho tiene a su misericordia. Una frase que debería escribir en letras de oro en su memoria para nunca olvidarla en los momentos oscuros. No deje que el diablo le robe la esperanza, pero tampoco deje que le venda una falsa seguridad. Camine por el sendero estrecho de la humildad, reconociendo que es pecador, pero sabiendo que tiene un Salvador, y corra, no camine, corra a buscar la confesión, corra a buscar ese tribunal de la misericordia, donde el juez es también el abogado y la víctima que pagó su deuda. Recuerde que Santa Faustina no escribió estas cosas para condenarnos, sino para despertarnos. Ella intercede por nosotros ahora mismo desde el cielo, pidiendo que tengamos la valentía de enfrentar nuestra verdad, porque solo la verdad nos hará libres, y esa libertad es la antesala de la felicidad eterna que Dios ha preparado para los que le aman. Una felicidad que no tiene fin, que no tiene lágrimas, que no tiene dolor, y que vale cualquier sacrificio que tengamos que hacer aquí en la tierra. No cambie su primogenitura por un plato de lentejas. No cambie el cielo por un placer momentáneo, por un orgullo estúpido o por una desesperación mentirosa. Usted ha sido creado para grandes cosas, ha sido creado para mirar a Dios cara a cara, no para esconderse de Él en las tinieblas eternas. Y todo el cielo está esperando su decisión. Los ángeles contienen el aliento esperando ver qué hará usted con esta información. Si cerrará el video y seguirá igual, o si caerá de rodillas y dirá, «Jesús, en ti confío, ten piedad de mí». La vida es breve, es un suspiro, una neblina que aparece por la mañana y se disipa con el sol. Y lo único que nos llevaremos de este mundo es lo que hayamos construido en nuestra alma, el amor que hayamos dado y la misericordia que hayamos recibido. Así que, construya sobre roca firme, construya sobre la verdad de Cristo y no permita que ninguno de estos 6 pecados ponga sus cimientos en su vida espiritual. Y si al escuchar esto siente que es difícil, que es débil, que no tiene fuerzas para luchar contra estos gigantes, recuerde que no está solo. Invoque al Espíritu Santo, pídale que Él mismo rompa los cerrojos de su corazón, pídale que le dé el don de lágrimas, el don del arrepentimiento, porque Él está deseando dárselo más de lo que usted desea. Recibirlo.
Hermanos, la batalla es real, el enemigo es real, el infierno es real, pero mucho más real, mucho más poderoso y mucho más eterno es el amor de Dios manifestado en la divina misericordia. Aférrese a esa tabla de salvación en medio de la tormenta y no la suelte nunca, y verá cómo poco a poco la oscuridad se disipa y la luz de la resurrección empieza a brillar en su vida, transformando el miedo en confianza y el pecado en gracia. Santa Faustina, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, para que nunca caigamos en la trampa de la impenitencia y podamos cantar eternamente las misericordias del Señor junto a ti en el cielo. Amén. Si estas palabras han resonado en su interior como una campana en medio del silencio, si ha sentido que Dios le estaba hablando directamente a su situación, por favor, no se quede con este tesoro guardado. Hay miles de almas ahí afuera caminando hacia el precipicio con los ojos vendados, personas que usted conoce, amigos, familiares, que necesitan desesperadamente escuchar esta advertencia llena de esperanza. Comparta este mensaje con ellos. Conviértase en un apóstol de la misericordia, porque tal vez usted sea el único evangelio que ellos leerán. Tal vez su gesto de compartir sea el instrumento que Dios use para rescatar a alguien de la desesperación o de la presunción. Y recuerde que quien salva un alma asegura la suya propia. Suscríbase a nuestro canal y active las notificaciones, porque nuestro compromiso es seguir trayendo luz en medio de tanta confusión, seguir hablando de las verdades que el mundo quiere silenciar, pero que son las únicas que pueden salvarnos. Y no se vaya todavía, porque en el video que está apareciendo ahora en su pantalla vamos a profundizar en otro misterio revelado a los santos, que cambiará su forma de ver el sufrimiento y las pruebas de esta vida. Haga clic ahora y sigamos creciendo juntos en la fe, porque el camino es largo, pero vamos acompañados de la mano de María y bajo la mirada amorosa de Jesús. Que la paz de Cristo reine en sus corazones y que la divina misericordia los envuelva hoy y siempre. Bendiciones.